¿Listo? Hola, buenas tardes. El día de hoy me encuentro con el sensei Pablo Lozano, quien nos va a contar un poco de su historia y de su trayectoria siendo entrenador y deportista de karate. Entonces, muchas gracias por aceptar esta entrevista, este café con Mariana. ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues, sensei, cuéntanos desde qué edad empezaste a entrenar, eh, como, ¿por qué el karate? Hola Mariana, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Emilio Lozano. Eh, pues a ver Mariana, cuando yo era muy niño, estaba en auge en el municipio de Chía, cuando era un pueblito, las películas de Jackie Chan y de Bruce Lee. Uh-huh. Entonces yo era muy aficionado a ver esas películas y yo salía con esas imágenes, con esas habilidades que tenían estos dos personajes y, y yo trataba de imitar los movimientos de ellos empíricamente, porque aquí en Chía no había quien enseñara karate. Y así durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Mi incursión en el karate fue como entre los 16, 17 años, gracias a un vecino que él ya estaba practicando. Bueno, llegó el karate a Chía y él estaba practicando y entonces, pues como vecino yo lo veía que él hacía sus entrenamientos en su casa, solo. Ajá, ok. Entonces yo me acerqué a él, lo abordé, le pregunté y pues me hizo la invitación. Sí, ok. A partir de ahí pues entonces empezó mi camino en el karate. Y pues aquí estamos ahora desde otro punto de vista y se aprenden muchísimas cosas, pero ahí vamos. Listo. Claro, todavía sigo viendo Sí. las películas. Ya lo sé. Sí, Ya lo sí. puedo hacer más fácil. Ya Ya. puedo levantar la pierna igual, ¿sí? Lo malo es que Jean-Claude Van Damme no se despeina. No, Ah, el sí, Jackie no, Chan, es, sí. es otro nivel. No, mentira. Pero sí. Bueno, y alrededor de cuántos años llevas practicando karate? O... Eh, sí, casi 30 años, 30, no más, casi 40 años, Mariana. 40 años. Sí, ya casi 40 años en el cuento del karate. Claro, con sus curvas, ¿no? Sí. Entonces en algún momento tuve que dejar como unos 2 3 años de entrenar pues por muchas situaciones personales, pero siempre vinculado con el karate. Incluso después de casado, seguía practicando como deportista, también competía Ah. y quien recibía las medallas y la premiación era mi hijo. Ay, qué lindo. Ya, sí, todo campeón. Sí, sí, sí. Listo. ¿Y cómo fue ese cambio de listo de ser deportista, de ganar, de competir, a ser entrenador? A estudiar esto de educación física, de entrenamiento. Bueno, durante mis prácticas de karate, se encuentra uno conoce uno muchas personas de diferentes niveles socioeconómicos y culturales. Entonces, me acercaba yo a las personas más cultas y veía que yo estaba muy cortico en lo académico. Okay. Pero siempre yo quise, es decir, la afición por el deporte nació conmigo, no es que yo Okay. haya querido como buscarlo, sino que Siempre querías. siempre venía en la sangre, ¿no? Y entonces yo practiqué muchas disciplinas deportivas y pues en todas me destacaba. Entonces siempre cuando ya fui consciente de lo que estaba practicando en el karate, eh, vi la necesidad de prepararme académicamente. Claro, en el entorno donde uno se desarrolla, pues yo hice como las cosas al contrario. Primero adquirí las responsabilidades del matrimonio, del hogar, del hijo, y pues después me dediqué a mis estudios. Estudios. ¿Sí?
claro, como a muchas personas nos toca con muchas dificultades, pero bueno, eso fue un desafío, pero lo saqué adelante. Entonces me preparé académicamente. Claro, anteriormente ya había hecho había tenido experiencia como profesor, pero Ok. empírico, Sí. de acuerdo a lo que aprende uno de la Lo persona empezado. que a uno le enseña, Sí. pero muy empírico, ¿no? Nada formal, no tenía ninguna preparación aparte de seminarios, Sí, como... ¿sí? Y pues ya me vinculé a la universidad, terminé la universidad y la posibilidad de ser entrenador oficialmente llegó a mí. No es que yo lo haya buscado, sino que realmente pues me llamaron por intermedio del círculo social que uno se maneja. Entonces, no, Pablo acabó de terminar la universidad, entonces él nos puede servir y tiene harta experiencia en karate, entonces nos puede servir. Y así fue que llegué y me vinculé, pero sí es un proceso largo, pues ya tenía mucha experiencia como deportista. Eh, pero es cuando me dieron la posibilidad, me brindaron la posibilidad de ser entrenador de karate, claro, aparte de que tiene uno la experiencia suficiente y pues ya está preparado uno académicamente, no crea, me dieron nervios de asumir esa responsabilidad. Porque pues es de un municipio, Ajá. siempre dan nervios, pero el desafío es bueno, y entonces se mide uno. Y sí, ahí vamos, estamos en el camino todavía. Ajá. Y ese desafío, o sea, ¿cuál fue el mayor desafío? Lo más que dijeras como, "Jue pucha, ¿cómo voy a salir de esta...? Bueno, el desafío que yo vi en principio fue enfrentarme a la responsabilidad. Ya aceptar y firmar el contrato es una cosa, pero enfrentarse uno a la A la población, a los población. deportistas de diferentes edades y que llegan deportistas con conocimientos ya de karate, eso fue un desafío. Entonces eso la práctica le va diciendo a uno qué debe hacer y cómo lo debe hacer y cómo manejar. Pero hay una cosa que yo sí quiero, de pronto como que lo tenga usted presente siempre, es aprender a manejar a los padres. Es más complejo, en algunas ocasiones es más complejo manejar a los papás que a los mismos deportistas. Entonces es un desafío grande. Y ya pues ya los muchachos van aprendiendo, van teniendo competencia y ya viene un desafío más grande que es mantenerlos en lo alto de su rendimiento y de sus logros. Es lo más difícil, porque ya nosotros no trabajamos para ganarnos una medalla, sino para mantenernos con la medalla. Entonces ya todos quieren ganarnos a nosotros. Exacto. Es un desafío grande que hay que trabajar mucho y hablarlo con el deportista. Listo. Bueno, una anécdota memorable, una anécdota que lo haya hecho sentir muy feliz o que lo haya motivado en seguir en estos procesos. Bueno, anécdotas, Muchas. hay muchas anécdotas, algunos que lo marcan a uno sí definitivamente, y algunos son muy buenos, otros no son tan buenos. Entre esos no tan buenos está lo que le digo de aprender a manejar a los papás. Es un tema muy delicado, es un desafío grande porque hay papás que son muy respetuosos, como hay otros papás que definitivamente no saben cómo llegar al profesor para pedir una explicación y no lo hacen de la mejor manera. Entonces pues uno sí debe tener como el carácter y hacerse uno respetar. Ese es un desafío bastante grande. Anécdotas, no, Mariana, la felicidad que siente uno cuando un deportista es medalla, así sea de bronce, así el niño más pequeño como hasta el más experimentado, eso es una emoción que eso le Ese vibra, berrinque. le mueve a uno todas las fibras. Y
No, lo más gratificante es eso. Pero bueno, aparte de los logros y las medallas, es que eh, el deportista, después de dejar la competencia, el entrenamiento, siga teniendo una relación con el deportista, una relación amena con el deportista, así no siga dentro de la disciplina, pero mantener unos lazos y crear Ok. amistades, Como siempre se contacta. como si... Listo. Ahora entramos a un punto siguiendo como esa línea de deportistas, cómo mantener la motivación. Es complicado porque son muchos de diferentes edades, de diferentes procesos y etapas, cada uno con una situación familiar o del entorno diferente, pero cómo uno los mantiene motivados. Pues a ver, Mariana, ese es un tema muy complejo y que a todos los profesores en cierto modo, llega al punto donde nos afecta mucho. Y, y, y mantenerlos motivados va mucho de la mano en la formación de su hogar, ¿no? Eh, Uno de los desafíos es, después de que el deportista termina su bachillerato, se vincula a la universidad, pierde uno muchos deportistas muy buenos. Hay otros que definitivamente desde pequeños en su hogar les enseñaron a aprovechar todo el tiempo y entonces eh, programan sus horarios. Hay unos que definitivamente entran a la universidad, ¡pum!, se fueron. Como hay otros que programan sus tiempos y de una vez en cuando van a clases, no lo dejan de lleno. Ahí tenemos a Mariana Pachón, a Mariana Ochoa, Vanessa está en ese proceso, Michael González en algún tiempo lo hizo, pero definitivamente lo absorbió mucho su carrera. Entonces hay que hablar mucho con el deportista en cuanto a eso. Y mantenerlos motivados es tratar de no repetir mucho las clases, tratar de variar y darles el dulcecito. En el fútbol es el partidito, el picadito. En karate pues son los combates. Eso es lo que hay que darles en cada clase, que no se vayan de la clase sin hacer sus combates. Y tener una proyección a dónde quiero llegar con el deportista. Entonces, bueno, este año la idea es clasificarnos a tal campeonato y hay que trabajar para eso. Entonces, eso es una motivación. Eso. Ok, listo. ¿Qué valores podemos, son muchos, pero qué valores podríamos resaltar del karate? ¿Y cómo los ponemos ante esa parte de sociedad? Bueno, mire, Mariana, definitivamente el karate aporta mucho a la formación de los valores en la familia, no solamente en la persona que practica karate, sino en la familia. Y, y muchos padres de familia llegan al karate para que les ayudemos en su formación de valores a los niños. Entonces los niños llegan con una mentalidad diferente y cuando se estrellan con la disciplina y el respeto que hay en karate, algunos se quedan, algunos se van. Entonces uno no tiene que hacer el tamizaje, ellos mismos hacen su selección. Entonces el que se queda es porque definitivamente encuentra una relación, un agrado en sus prácticas de karate. Y definitivamente nosotros pues son muchos pilares, pero son 5 pilares que usted lo conoce muy bien, que los recitamos en todas las clases de karate. Y definitivamente la persona que practica karate es una persona, se llena de muchos valores, mucho respeto, y esa persona es capaz de transmitirlos a su entorno familiar y su entorno social. Entonces sí, el karate aporta muchísimo, muchos valores. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, entramos a otro tema un poco de pronto más pedagógico, pero es de cómo manejar la diferencia de edades, las habilidades, el tipo de persona, su personalidad, sus días buenos y sus días malos de todos. O sea, de los grupos, ya sea de los
de los más pequeños, de los medianitos que están en esa preadolescencia y ya de los adolescentes adultos. Bueno, a ver, Mariana, definitivamente los niños tienen distintos caracteres, ¿sí? Algunos son muy dóciles para la enseñanza, hay otros que definitivamente son muy voluntariosos. Pero entonces, al comienzo, cuando uno está empezando, bueno, madre, ¿cómo manejo esto? ¿Qué hago con este pelado? Entonces comienza uno a pedir ayuda a las personas más experimentadas y entonces le dicen a uno, mire Pablo, haga esto, haga esto, pero entonces uno va aprendiendo. Al comienzo de mi experiencia, yo alzaba la voz, gritaba mucho. Entonces con el tiempo fui creando pedagogías, fui creando modos de disciplinar, de pedir respeto por la clase. Y ya no, soy un poco más tolerante, pero no falta el que le saca a uno la chispa. Sí, sí, hay niños muy voluntariosos, muy distraídos. Entonces uno va aprendiendo a seleccionar el grupo. Entonces, si definitivamente ve que es yo veo que es un niño que es muy difícil, pues entonces voy seleccionando trabajos especiales para ellos. Porque si me centro mucho en ellos, entonces las personas que vienen a entrenar, entonces pues voy a quitarles tiempo a ellos y no avancen. Entonces voy seleccionando el grupo, a ellos les dejo un trabajito, a ellos les dejo otro trabajito pues más avanzadito. Y ya con ustedes pues ya no hay problema porque después de 5, 6, 7 años de conocer el carácter de uno, entonces pilas que el sensei está bravo, pilas que el sensei, ¿sí? Entonces ya uno solamente con la mirada ya maneja el grupo, ya. Entonces, pero los niños es más complejo a los niños. E ir de la mano con los papás. Entonces, bueno, yo le ayudo, su merced, yo le ayudo con su hijo, pero usted también ayúdeme en la casa a reforzar. Entonces hay que hablar con los papás mucho sobre todo con los niños que son difíciles. Entonces, ayúdeme, usted le ayude, pues usted también me ayuda. Eso tiene que ir de la mano. Y si no, pues entonces. Sí, si no hace lo que quiera. No hacemos nada. Sí. Uh-huh. Listo. Ya bueno, tendríamos un consejo para alguien que quiere empezar a ser entrenador de karate. Aparte del consejo de los papás. Sí. No, ese tiene que ir aquí marcado. Eso aplica para todos los deportes. Bueno, no, Mariana, mire, el consejo, yo tengo conocimiento de algunos profesores que son profesores en determinados deportes sin haber practicado ese deporte. Uh-huh. El karate va un poco más allá y yo sí sugeriría que un profesor que no haya practicado karate es muy difícil enseñar karate sin practicarlo. Entonces, primero tener una buena base de aprendizaje, una buena cimentación de entrenamiento, competencia y que haya tenido así subidas y bajadas en el karate. Eso es y definitivamente prepararse académicamente y estar actualizado, hacer muchos seminarios de actualización pedagógica y técnica, estar uno sobre todo de donde es la cuna del karate, con ese tipo de personas que es de ahí donde uno se cimienta bien para poder enseñar bien. Okay. Listo, y pues ya por último, digamos, esa perspectiva, ¿cómo ha cambiado? ¿O qué creías del karate antes? ¿Y qué crees del karate ahora? ¿Cómo lo ves? Antes y ahora. En cuanto a su metodología, la enseñanza, en cuanto a competencia. A ti, en cuanto a cómo fue digamos que bueno, nació de esa parte de ver las películas, ¿sí? Pero ¿cómo cambió ese el karate en mí? Bueno, en este caso en ti. Bueno, entonces sí, hartísimo, mucho. Porque yo lo veía como un gusto, ¿sí? Yo quiero, me gusta, me agrada, quiero aprenderlo. Pero hoy veo que es una necesidad.
hoy veo que el karate se da como una necesidad para la sociedad. Uno, por lo que hablábamos de ayudar a la sociedad, al entorno familiar, para crear buenos seres humanos en la sociedad, ¿no? Eso es uno. Dos, los forma con muchísimos valores, cimenta muchos valores y forja la personalidad, forja el carácter. Bueno, el gusto anteriormente por querer aprender, hoy surge como una necesidad de eso. Otra de esas necesidades es que definitivamente si usted como mujer, como señorita, como ciudadano, no se sabe defender, estamos muy vulnerables ante las distintas situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Entonces es muy diferente una persona que no sabe cómo actuar ante una agresión a una persona que ya está preparada. Claro, yo no me voy a enfrentar, no, yo sé karate, entonces me voy a enfrentar. No, llévese las cosas. Yo le digo a los niños, no se pongan a pelear por el teléfono, no, llévese las cosas. Pero si hay la posibilidad de uno defenderse, hay que hacerlo, hay que poner en práctica lo que yo he aprendido, pero lo tienen que poner uno a sola y debe ser muy efectivo. Y si no, no lo haga porque vamos a quedar mal. Bueno, sí, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muchas gracias por contarnos un poco y abrir un poco más esa idea del karate y de cómo surge. Y pues nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, con mucho gusto. Estamos ahí para servirnos, para ayudarnos. Y si esto le sirve a muchas personas, pues ojalá, qué rico que no se vayan de esta tierra sin aprender algo de karate. Gracias a todos. Buena tarde.